lugares. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer esta noche la palabra del Señor y les voy a invitar para que vayan a su Biblia en la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al 12. Si usted ya tiene su Biblia, le voy a invitar que se ponga de pie y así voy a ir viendo quienes ya tienen el pasaje y vamos a leer en esta noche la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Amén. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta noche quiero hablar acerca de la dicha del perdón. La dicha del perdón. Es una dicha, ¿verdad? Ser perdonados. El salmista David escribió un salmo, el salmo número 51, y en ese salmo David expresa a Dios sus pecados. Le pide perdón por sus pecados. Y en ese salmo él expresa que si Dios lo perdona, va a volver a él el gozo y la alegría de ser perdonado. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí en esta noche, el día que nos entregamos a Cristo y experimentamos el perdón de nuestros pecados, fue una noche o un día, una tarde, yo no sé, para mí fue una noche inolvidable. Todavía la recuerdo, todavía como que fuera ayer, que yo pasé al frente, me vine aquí al altar, no aquí en mi tierra, pero al altar, me arrodillé y comencé a llorar. Y yo tenía 17 años, pero comencé a llorar y a llorar y a llorar.
no estaba llorando de dolor, no estaba llorando de tristeza, no estaba llorando por nada malo, sino estaba llorando por el gozo que había en mi corazón. Porque mientras yo estaba allí de rodillas pidiéndole perdón al Señor, yo sentía que el Señor Jesucristo con su sangre me estaba limpiando y mis pecados estaban siendo perdonados. Y cuando eso pasa, hay gozo, hay alegría en el corazón. ¿Ya lo perdonó Dios a usted? Si usted ya ha sido perdonado, porque un día vino como yo y le entregó su vida a Cristo y le pidió perdón, usted sabe de lo que estoy hablando. Pero si todavía no ha pasado por allí, si todavía no ha tenido esa experiencia, usted necesita tenerla. Y la necesita tener hoy, porque todavía es tiempo, porque Jesucristo todavía perdona pecados. ¿Verdad que sí? Él todavía perdona pecados. Aquí en este pasaje que hemos leído, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. La dicha del perdón. Pero yo lo que quiero en esta noche es hablarles acerca de lo que la Biblia enseña acerca del perdón. Lo que la Biblia enseña acerca del perdón. Y voy a utilizar otros pasajes de la Biblia también, aparte de este que hemos leído en esta noche. En este pasaje que hemos leído, Primera Juan capítulo 2, en los primeros versículos se nos enseña que cuando un cristiano peca, pero le pide perdón, confiesa sus pecados, es perdonado. Y en el versículo 12, que es el último que leímos, dice que nuestros pecados han sido perdonados. Y yo creo que ese versículo se refiere al día que le entregamos nuestro corazón al Señor. Ese día que le confesamos nuestros pecados, Él nos perdonó de nuestros pecados. Así que lo primero que quiero que veamos es ese punto. Nosotros, los cristianos que ya le entregamos nuestra vida al Señor, hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Le quiero invitar que vaya a su Biblia y busque Efesios capítulo 1 y versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice Pablo en este versículo. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué dicen si lo leemos todos? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bendito el nombre del Señor, porque en Él tenemos redención, perdón de pecados. Cristo nos perdonó, como hemos estado o como he estado hablando. El versículo dice: en Cristo tenemos redención, perdón de pecados. En Cristo quiere decir que nuestra vida tiene que estar en Cristo para ser perdonados de nuestros pecados. En Cristo. ¿Usted está en Cristo o no está en Cristo? Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si no está en Cristo, usted está en pecado todavía y necesita pedirle perdón al Señor por sus pecados y el Señor le perdona. En Cristo. Un día Jesús venía caminando por ahí y el profeta Juan el Bautista lo vio que venía, y Juan estaba con mucha gente ahí a su alrededor. Y cuando vio que Jesús venía caminando hacia él, dijo Juan: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre de Cristo, porque Él quita el pecado del mundo. Él quita el pecado de nuestra vida y Él nos quitó el pecado.
y nos libertó del pecado. Y ahora el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque Él nos perdonó en Cristo. Bendito sea su nombre. Entonces, la Biblia enseña que si Cristo quita nuestros pecados, perdona nuestros pecados, eso lo hace porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Eso lo enseña la Biblia. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Si lo puede buscar está bien, si no, escúchelo. 2 Corintios 5, 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ese es nuestro Señor Jesucristo. El Padre por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Así que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y el Padre del cielo lo hizo a Él pecado. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. En la cruz del Calvario Jesús se convirtió no en un pecador, pero se convirtió en pecado, porque el pecado nuestro cayó encima de Él. Él estaba cargando con nuestros pecados, y por eso el Padre no lo vio en un momento, le dio la espalda. Y Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado, Padre? Porque el pecado de nosotros estaba encima de Él. Él cargó nuestros pecados, y de esa manera Él nos justificó a nosotros. Cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, el pecado nuestro lo toma Él, lo quita de nosotros y nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia enseña también acerca de esto, que Cristo, siendo bueno, el bueno, Él murió por los malos. Imagínese eso. Jesús el bueno murió por los malos. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo allí: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El bueno por los pecadores. Cristo Jesús nunca cometió pecado, nunca se halló pecado en su boca, pero Él, aún siendo perfecto en todos sus caminos, murió por nosotros, que somos pecadores, que somos malos, que merecemos el infierno. Él murió por nosotros. Por esa razón, esta noche le invito a usted que todavía no le ha entregado su vida al Señor ni le ha pedido perdón, que venga y le pida perdón, que venga y le confiese sus pecados, porque Él, siendo bueno, murió por usted, que es usted malo, pecador, condenado al infierno. Pero bendito el nombre de Cristo, que Él nos liberta del infierno. Bendito sea su nombre. Sí, Él, Jesucristo, al morir en la cruz y perdonar nuestros pecados, nos proveyó de lo que llamamos reconciliación. Él nos reconcilió con el Padre cuando nos perdonó nuestros pecados. Miren lo que dice Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él nos reconcilió. ¿Qué entendemos por la palabra reconciliación? Reconciliación es acercarse una persona a la otra persona que estaban enojados y decirle: perdóname, yo sé que te ofendí, pero ya no quiero seguir enojado, perdóname. Y la otra persona le dice: está bien,
te perdono porque te amo. Y se dan un abrazo. Y en ese abrazo de reconciliación hay paz en el corazón. La Biblia enseña que nosotros hemos pecado contra Dios y que como hemos pecado contra Dios somos enemigos de Dios. Cristo en la cruz, miren eso, porque no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa para buscar a Dios, sino Cristo en la cruz, muriendo por nosotros, nos perdona nuestros pecados y Él nos llama para que vengamos a Él y nos reconciliemos con Dios. La palabra reconciliación realmente es para todas las personas. No es solamente para aquellos que estaban en la iglesia, se fueron de la iglesia y luego regresaron y se reconciliaron. No, el término es para todo hombre, para toda mujer. El hombre pecador necesita reconciliarse con Dios. Usted y yo ya nos hemos reconciliado con Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? Que volvemos en amistad con Dios, que nos convertimos en amigos de Dios, que Él ya no nos mira con ojos de su ira santa para castigarnos por nuestro pecado, porque Él descargó su ira en Cristo y ahora nos mira con ojos de amor y con ojos de misericordia. Bendito sea su nombre. Así que hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados, hemos sido limpios de nuestros pecados, redimidos de nuestros pecados por las riquezas de la gloria y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo ha hecho por gracia, no lo ha hecho porque lo merecemos. Algunas personas dicen: yo casi que ya estoy con un pie afuera y otro adentro, porque yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto, yo no hago el otro. Yo solo levantar la mano es mentira total. Es un pecador igual que cualquier otro que anda allá en el mundo haciendo cosas. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos puede alcanzar y darnos esperanza de vida eterna. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuántos se gozan por ser perdonados por Cristo? Ahora voy a la segunda parte acerca de lo que la Biblia enseña acerca del perdón. Y quiero que vayan conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Y vamos a leer esos dos versículos. ¿Qué enseña la Biblia? Aparte de lo que ya he compartido con ustedes acerca del perdón. Efesios 4, 31 y 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Qué nos está enseñando Pablo? Que es lo mismo que nos enseña Juan en el pasaje que leímos. Si ustedes se dan cuenta, en el pasaje que leímos, dice en el versículo 11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y Pablo dice que tenemos que perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que Dios, que nos perdonó nuestros pecados y que nos dio esperanza de vida eterna, ahora nos manda que nos perdonemos unos a otros también. Que nos perdonemos, que no haya entre nosotros enemistades, que no haya entre nosotros ofensas, que no haya entre nosotros resentimientos, que no haya entre nosotros odio. No, al contrario, dice perdonándonos unos a otros. Usted y yo somos llamados de parte del Señor, así como Dios nos perdonó en Cristo, a perdonar a los hermanos también, a perdonar a toda persona, como lo vamos a ver más adelante, no solo a los hermanos, a perdonar a toda persona
por cualquier cosa que nos haya hecho. Y yo le pregunto en esta noche, ¿ya usted ha perdonado así como Dios le perdonó a usted? Porque si todavía no ha perdonado y guarda cierto resentimiento, rencor, malicia, y está por ahí que no, es que no me cae bien, es que me cae mal, es que no, yo no puedo estar ahí junto con esa persona. No, entonces usted todavía no ha experimentado el perdón de la gracia de Dios. Porque si Él nos perdonó siendo nosotros pecadores, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros a los hermanos o a cualquier persona que nos haga daño? Mire, perdonándonos. Y aquí en el pasaje que leímos de la primera carta del apóstol Juan, dice el verso 10 que el que ama a su hermano permanece en luz. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Quiere decir que cuando nosotros perdonamos, así como Dios nos perdonó, andamos en luz y no hacemos tropezar a ninguno. ¿Qué quiere decir que no hacemos tropezar? Quiere decir que si no perdonamos, si no nos olvidamos de lo que pasó, a saber cuándo, hace 500 años, pues todavía tenemos ahí el recuerdo y no nos deja ese recuerdo. Y entonces eso quiere decir aquí en este pasaje que andamos en tinieblas, que no tenemos la luz de Cristo todavía. Que cuando la luz de Cristo nos ha alumbrado los ojos y nos ha limpiado el corazón, porque hemos sido perdonados, ahora el amor de Dios se derrama en nosotros para todos los demás. Y no hay lugar para el odio, no hay lugar para la envidia o el rencor o el egoísmo, sino que hay amor para darle a los demás. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué sigue diciendo? El pasaje que hemos leído aquí en Efesios 4:31, 32. Bueno, dice que debemos perdonar así como Dios nos perdonó a nosotros. Pero ahora quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Y aquí la Biblia nos enseña que tenemos que perdonar, como ya vimos, a los hermanos, pero también a otras personas que no son nuestros hermanos. Mire cómo dice Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie, y ese nadie es ninguno, ¿verdad? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de quienes, de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano, así dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miren ustedes, primero dice Pablo, no le paguemos a nadie mal por mal. No, es que viera usted lo que me hizo, eso no se me puede olvidar y yo no lo voy a perdonar, ¿verdad? Es que usted no sabe lo que me hizo. Si usted hubiera visto, ¿verdad? No se trata de que si yo hubiera visto o que si alguien vio, nada que ver. No paguen a nadie mal por mal. Así que si usted por ahí ha andado tratando de pagarle mal al que le hizo mal, usted necesita pedirle perdón a Dios. Y también necesita pedirle perdón al que le anda tratando de hacerle lo malo, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que dice la palabra: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí no solo habla de los hermanos, sino de todas las personas. Procuremos lo bueno.
Tratemos de hacerle bien. No, es que esa persona, viera usted cómo es de mala. Esa persona habla de los evangélicos, esa persona se burla de los evangélicos, y esa persona hace esto y lo otro. Eso que no nos importe a nosotros. Lo que nos tiene que importar a nosotros es que la Biblia dice que nosotros hagamos lo bueno delante de todos los hombres. De todos los hombres. ¿Y qué más? Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, eso tiene una licencia para nosotros, ¿verdad? Si es posible, en cuanto dependa de usted. Quiere decir que si usted hace todo lo posible, lo va a buscar y le dice: perdóname, fíjate que yo reconozco que te ofendí y lo que hice no estaba bien. Y él le dice: no te perdono. Bueno, usted ya hizo lo que tenía que hacer, y eso significa en cuanto lo que dependa de usted. Yo me acuerdo que cuando yo me entregué a Cristo, patojo yo, ¿verdad? Antes de entregarme, yo tenía 17 años, pero cuando pasó lo que pasó yo tenía como 15. Un muchacho ahí que me encantaba jugar pelota, y me fui a jugar pelota cuando no era cristiano, y me pegué una peleadita con un muchacho. Y ese muchacho se enojó conmigo tanto que ya no me habló. Y cuando yo entregué mi vida a Cristo a los 17 años, una vez estaba yo ahí en la primera banca, que siempre me gustó sentarme en la primera banca desde que me entregué a Cristo, y yo estaba cantando un himno que ya no me acuerdo cuál es, pero yo estaba contento, mis ojos cerrados, y estaba alabando al Señor. Y de repente se me ocurrió a mí, o a saber si Dios me hizo que mirara para atrás, y cuando vi, en la puerta estaba el muchacho. Y cuando yo lo vi, dije: se me acabó la bendición. Se me acabó la bendición. Porque yo dije: ¿cómo voy a estar yo aquí cantando, alabando al Señor, y aquel que está allá es mi enemigo? Y no me aguanté, puse el himnario en la banca, me di la vuelta y agarré para allá, para la puerta. Y aquel, cuando vio que yo iba para allá, tanteó que yo para ahí hablar con él iba, y se salió para la calle. Así que entonces me tuve que salir yo también para la calle. Y antes que se me fuera le hablé, ¿verdad? Y le dije: espérate. Y se detuvo. Y le dije: mira, yo necesito que me perdones. Yo te ofendí, yo estoy consciente, yo no tenía que haberte dicho lo que te dije, pero lo hice. Pero ahora yo soy cristiano y te pido perdón. Y el muchacho que estaba de frente a mí se hizo así, miren, y se agarró de la tela metálica que tenía el atrio de la iglesia. Y yo estaba ahí y él estaba así. Yo le decía: perdóname. Y él estaba así. Y nunca me volvió a ver. Así que, pues cuando dije: este no me va a perdonar, me fui de regreso. Y mientras iba caminando para adentro del templo, le decía: gracias, Señor, porque le pedí perdón. Gracias, Señor, porque aunque no me perdonó, tú ya me perdonaste a mí. Y había paz en mi corazón. Y el muchacho se fue. Y pasaron años, y después se fue para los Estados Unidos. Y dije yo: ya no lo voy a ver, y ya no me va a poder, ¿verdad?, tener ese gusto de que me perdone. Se fue y tardó por allá años en los Estados Unidos. Yo era un muchacho de 17 años, imagínense. Y cuando lo volví a ver, porque sí lo volví a ver, ya me había casado y ya tenía hijos. Y un día estaba allá en mi aldea, que fuimos con mi esposa para visitar a mi familia, y yo me metí debajo del carro porque tenía una cosa que le hacía ruido, y me metí para ver qué era. Y de repente yo vi por abajo unas botas ahí, y entonces saqué la cabeza, así era el hombrón. Y yo, ¿verdad? Ahora a ver qué pasa. Y él se me quedó viendo para abajo un ratito, y después me dio la mano. ¿Qué tal, Edgar? Y empezamos a platicar, y se acabó. Se borró todo. Me perdonó, yo le pedí perdón, y hasta el día de hoy somos amigos. Somos amigos. Pero miren, hermanos, qué dicha la que se siente cuando uno hace lo que Dios dice que hay que hacer en su palabra, ¿verdad? Porque aquí este pasaje que leímos del apóstol Juan habla de eso. Dice que el que dice que ama a Dios tiene que guardar sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es que perdonemos, que pidamos perdón. Por eso, si usted
Ojalá que no, porque yo no sé, pero si usted tiene por ahí cierto resentimiento y ha guardado una cosita en el corazón, hoy mismo, si está por aquí, pídele perdón. Si está por allá, vaya y búsquelo. No hace que se muera, ¿verdad? Y si está en otro lado, llámalo por teléfono, pero usted tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, porque es un mandamiento del Señor y es una bendición para nuestra vida. Estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? No os venguéis. Dejen, dice aquí, al Señor la venganza, porque de Él es la venganza. Pero nosotros no le queremos dejar al Señor, ¿verdad? No, es que el Señor no los va a Él los va a perdonar mejor. Y yo no quiero que lo perdone. Mejor no. No le dejo al Señor la venganza. Yo me voy a vengar. No, actuar de esa manera es actuar en la carne. Es actuar como un mundano y no como un cristiano. Actuar como un cristiano es humillarse. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. ¿Qué es mejor? ¿Que el Señor nos exalte cuando nosotros nos humillamos, o que Él nos humille porque nosotros nos exaltamos? Es mejor humillarnos. Es mejor humillarnos ante el Señor, para que en su momento, cuando sea tiempo, Él nos exalte. Yo pagaré, dice el Señor. Así que miren, hermanos, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Ahora, aquí dice si tu enemigo, y uno pregunta, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Tengo enemigos o no tengo enemigos? Yo no tengo enemigos, pero algunos quieren ser enemigos míos. Esto no es culpa mía, ¿verdad? Por causa de Cristo, por causa del Evangelio, algunos ahí nos tratan mal, son como piedra en el zapato y nos hacen hacernos ahí de repente sentirnos mal. Ese es un enemigo del Evangelio y por ende enemigo de nosotros. ¿Qué hay que hacer con él? Hay que darle comer, fíjese. ¿Qué le parece? Aquí no es Señor, como aquel que oraba, ¿verdad? Señor, te pido que te lo lleves, porque si no te lo llevas, me lo llevo yo, ¿verdad? No, dale de comer. Dale de comer. Y si no acepta la comida, bueno, problema de él, pero usted trátelo bien. La idea aquí del pasaje es trátelo bien. Ore por él. Si le puede hacer un favorcito, hágaselo. Dele una sonrisa. Y si es una persona, y con más razón si es una persona de la iglesia, es un hermano en Cristo, es de la familia de Dios, dele una sonrisita, dele la mano y le dígale: te amo en el amor del Señor, ¿verdad? No le muestre indiferencia, no le muestre rechazo. No, al contrario, somos hermanos en Cristo, lavados con la misma sangre del Señor Jesucristo. Entonces hay que darle de comer al enemigo, dice el apóstol Pablo. Y si tuviere sed, pues dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Una traducción dice: haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Porque cuando nosotros pagamos un mal con un bien, la persona va a sentir pena, ¿verdad? Ay, yo lo traté mal y él me está ayudando, y le va a arder. Es la idea de este versículo aquí. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Se le va a poner el rostro colorado de la vergüenza. Es la idea. Pero el mandamiento para nosotros es perdonar, pedir perdón, estar en paz con todos los hombres, porque haciendo esto vamos a ser bendecidos de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y voy al tercer punto y con este termino. Les quiero mencionar algunos beneficios, porque hay beneficios, hermanos, de perdonar. Por supuesto, hay beneficios de Dios para nosotros, porque Él ya nos perdonó. ¿Cuáles son los beneficios de Dios por habernos perdonado nuestros pecados? Hay muchos, pero podemos mencionar algunos. Por ejemplo, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios está en nuestros corazones cuando el Señor nos perdona, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo dice a los Efesios, y no estoy dando lugar a que busque porque
tardamos más, pero el apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 2 que nosotros éramos antes enemigos de Cristo, andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero en Cristo Jesús hemos sido reconciliados con el Padre, y de ese perdón que el Señor nos dio, dice que Él ha hecho de nosotros y de todos los demás un nuevo hombre. Y 2 Corintios 5:17 dice lo mismo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Recibimos una nueva vida de parte del Señor cuando somos perdonados. Disfrutamos de una vida diferente. Hay paz, hay gozo, hay alegría, hay bendición del Señor. Pero yo quiero mencionarle algunos beneficios cuando usted perdona a los demás, de lo que estamos hablando aquí en Romanos 12. Mire lo que dice Efesios 4:31 y 32. Ya lo leímos, pero quiero que lo leamos otra vez porque ahí hay beneficios. Dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo encuentro en esos versículos por lo menos 3 beneficios. El perdón que nosotros le damos a los demás nos quita la amargura, ¿verdad que sí? Nos quita la amargura. Cuando una persona no perdona y comienza a acumular en su corazón resentimiento, odio por otra persona, se convierte en una persona amargada. Se convierte en una persona resentida, que no se ríe con ninguno y que cada vez que habla se queja, culpa a los demás, habla cosas negativas. No hay una palabra de bendición en su boca. Yo conozco algunas personas así. Usted tal vez conoce alguna también. Ojalá que no sea usted, ni yo, ¿verdad? No. Cuando perdonamos y amamos a los demás, se va la amargura. Y en cambio de la amargura hay gozo en el corazón. Nos disfrutamos los unos a los otros, ¿verdad? La comunión entre unos y nosotros es bendición de Dios. Entonces se va la amargura. También aquí dice que cuando perdonamos, yo entiendo ese versículo así, que cuando hay perdón en nuestros corazones para los demás, se va el enojo. Porque cuando uno no perdona, siempre está enojado, ¿verdad? Por eso es que no puede perdonar uno, porque lo domina el enojo. ¿Conoce usted personas enojadas? ¿Conoce alguna usted? Ojalá que no sea usted, ¿verdad? Ahora, es diferente ser enojado a ser serio, porque a algunos Dios los hizo bien risueños, que nomás lo miran a uno y ya se están riendo. Y a veces dicen: hermano, yo ya no voy a la iglesia porque se rió de mí. No, es que ese es tan risueño que solo riendo se pasa. Y a otros nos hizo algo serio el Señor, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en eso para tener una sonrisa en el rostro. Pero el enojo es otra cosa, porque el enojo se manifiesta, se expresa con palabras pesadas, se expresa con palabras ofensivas. Cuando hablamos con los demás, reflejamos en el rostro y en lo que decimos ese enojo que hay en el corazón. Pero cuando perdonamos nosotros, entonces se va el enojo. Tenemos la paz de Dios en el corazón. Y también en este pasaje entiendo yo que nos hacemos misericordiosos cuando perdonamos. Antes bien, sed misericordiosos unos con otros, sed benignos, dice el apóstol Pablo. La benignidad y la misericordia de nuestro corazón se produce de una persona que ha sido perdonada por Dios y que ha perdonado a todos los que están a su alrededor. ¿Ya perdonó? Si no ha perdonado, perdone. Perdone, porque el perdón es medicina para el alma, es medicina para el corazón. El gozo del Señor nos sustenta. Y yo voy a terminar con dos pasajes más, nada más, y con ellos termino. Primero, Mateo 6, 14 y 15. Si quiere, búsquelo por favor, que con ellos vamos a terminar. Mateo 6, 14 y 15. Mire cómo dice Jesús ahí:
Mateo 6, 14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y este versículo sí es un gran problema para el que no quiere perdonar. Porque aquí dice que si no perdonamos a los hombres las ofensas, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros. ¿Cuántos quieren ser perdonados por el Señor? Pues ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Si no perdonamos, Él no nos perdona. Pero si perdonamos, Él nos perdona, hermanos. Así que corra. Si tiene que pedir perdón, corra y pida perdón. O si necesita perdonar a alguien, corra y perdone. Porque el perdón trae el perdón del Señor para nosotros. Y la última cita, Mateo 22. Perdonen que es Mateo 5, perdón. Mateo 5. Mateo 5, 22 al 24. Mateo 5, 22 al 24. Oigan cómo dice ahí. Jesús está hablando también. Y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire, el que se enoja con el hermano y no lo perdona, se va a hacer culpable de juicio. Un día va a estar en el juicio y el Señor lo va a juzgar por eso. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, este pasaje es bien, pero bien complicado. Porque uno usualmente piensa que uno tiene que pedirle perdón al que uno ofendió. Es lo que usualmente uno piensa, ¿verdad? Como yo lo ofendí, le voy a pedir perdón. Pero aquí Jesús dice lo contrario. Si vienes para acá al frente a dar tu ofrenda y te das cuenta que por allá está uno que tiene algo contra ti, que te ofendió él a ti, ve, reconcíliate con él y luego ven para acá y presenta la ofrenda. Según Jesús, yo le tengo que pedir perdón, no al que yo ofendí nada más, sino también al que me ofendió a mí. Y yo no tenía culpa, pero me ofendió y yo tengo que ir y pedirle perdón. ¿Y cuántas veces hemos pasado por ahí y decimos: ah, no, yo cómo le voy a pedir perdón si él me ofendió a mí? Que venga él, ¿verdad? Que me pida perdón. ¿Por qué? Pero Jesús no está diciendo eso aquí. Jesús está diciendo que si yo me doy cuenta que alguien por ahí está enojado conmigo y tiene problemas contra mí, ve para allá, arregla la cosa y luego ven y con libertad presenta tu ofrenda. Dos cosas muy importantes en estos pasajes. Número uno, que nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Y número dos, el perdón tiene que ser a todos y no poner condiciones, ¿verdad? Nada, perdón es perdón. Sea como sea la situación, yo soy llamado a perdonar y a pedir perdón, aunque no tenga yo la culpa. Eso es lo que dice el Señor, porque somos llamados a estar en paz con todos. Y entonces, cuando perdonamos y pedimos perdón, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y estamos contentos y felices. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Y si la palabra de Dios ha tocado su corazón, ya sea a una persona que está aquí y todavía no se ha entregado al Señor, esta noche es una noche para entregarse al Señor. Porque si vienes a Él y le pides perdón,
La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Habrá alguien aquí? Ore en este momento y pídale perdón al Señor. Levante su mano, dígale: Señor, perdóname, te pido perdón, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Si en esta noche la palabra del Señor le ha enseñado a usted que necesita arreglar cuentas con alguien, ojalá que no, pero si es así, arréglelas lo más pronto posible, hoy mismo, esta noche, porque mañana nos podemos morir o se puede morir el otro y no se arregló el asunto. Hay que arreglarlo ahora, porque si perdonamos, somos perdonados. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas cómo debemos ser como cristianos. A través de tu palabra tú nos muestras el camino que tenemos que tomar, las actitudes que tenemos que hacer, que tomar, Señor. Te pedimos tu ayuda porque todos la necesitamos. Todos en un momento dado necesitamos pedir perdón. Hasta yo, Señor. Todos aquí somos seres humanos que a veces fallamos, a veces no nos damos cuenta, pero fallamos y tenemos que pedir perdón a ti y a otra persona si es necesario. Ayúdanos a eso. Danos un corazón perdonador, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia, para vivir la vida cristiana para la gloria de tu nombre, Señor. En tus manos estamos todos como iglesia. En tus manos están allá en casa los que no vinieron pero vieron. Que tú hables a través de tu palabra a cada corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Pueden sentarse un momento y hermana Idalia va a continuar. Amén. Y que el reto el de esta noche, ¿verdad, hermanos? Tener un corazón amoroso para poder perdonar aún a aquellos que nos han hecho mucho daño. Y si nosotros lo hemos hecho, ¿cuánto más poder llegar y pedir perdón en señal de humillación delante de Dios y delante de la persona que hemos ofendido o que nos ha ofendido? Tener un corazón amoroso y perdonador como nuestro Señor lo ha tenido con nosotros. Si Cristo lo tuvo con nosotros, ¿por qué nosotros no? Y Él es nuestro máximo ejemplo de darnos perdón. Así que retados para no solo esta semana, no solo este día, sino que para toda la vida, ¿verdad, hermanos? Porque los mensajes que escuchamos aquí no es que ya al salir o el lunes se nos olvidó, sino que es para ponerlos en práctica. En esta semana, hermanos, siempre hay actividades en nuestra iglesia. El martes de oración está abierto a partir de las 7 de la noche para que usted pueda venir, orar y juntos interceder a nuestro Padre Celestial de gratitud o de petición delante de Él, ¿verdad? El Señor está atento a escucharnos. La sociedad femenil tiene su cadena de oración. Si usted todavía no tiene una hora en específico, pues le animamos a que pueda unirse. Y no solo las hermanas, sino que esta invitación es para todos, ¿verdad? La oración no está limitada solo para algún grupo, sino que para todos los que deseemos. Entonces, nuestras hermanas tendrán esta cadena de oración a partir de la 1 de la tarde hasta las 7, ¿verdad? Entonces, invitadas nuestras hermanas, la sociedad de jóvenes tiene su actividad aquí en el templo a partir de las 7 de la noche, orando por las naciones, que también nuestros misioneros necesitan de nuestra oración. El día jueves seguimos con nuestra clase aquí en el templo y el domingo pues servicios en la mañana y por la tarde similares al que hoy estamos teniendo. Entonces, hermanos, estos son los anuncios para esta semana y nos ponemos de pie y terminamos entonando el himno número 24.
hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Así como nuestro hermano decía que debemos de perdonar, Cristo ya nos ha perdonado a nosotros. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, tan indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, igual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo alumbró. Y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mi pecado enclavó. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Amén. Oramos para despedir en esta noche. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Ha sido grande, Señor, tu misericordia y tu amor para nosotros. Y en esta hora, Señor, llegamos delante de ti pidiendo para que seas tú quien nos ayudes a poner en práctica este mensaje que nuestro hermano ha predicado, Señor. Que nos ayudes durante esta semana en los que